Audiencia, buenas noches y gracias por acompañarme en un episodio más. Esta noche vamos a escuchar algunas historias de terror que nos enviaron hace tiempo trabajadores de Bimbo. Relatos que no escucharás en ninguna publicidad de esta empresa, pues son enviados por trabajadores que, ya sea en fábricas o repartiendo, vivieron encuentros paranormales que los marcaron para siempre. Así que ponte cómodo, relájate y si estás trabajando, déjame acompañarte en este nuevo episodio de Archivos Perdidos. Trabajo como chofer en un Cedis de Bimbo. Nosotros entramos a las 7 de la mañana, pero yo rompo esa regla. Ya desde hace bastante tiempo entro a las 4 de la mañana y salgo a repartir. Algunos caminos de carretera son largos y solitarios. Una madrugada, en cuanto salí, tomé ruta a la primera sucursal que me tocaba repartir. Tomé la carretera y noté que casi no había tráfico. En esa carretera hay muchos árboles del lado izquierdo, y mientras yo iba viéndolos, algo arriba del cuarto árbol llamó mi atención. Cuando aún no me acercaba bien, se notaba que algún animal grande estaba ahí moviendo las ramas hasta arriba, pero conforme poco a poco me iba acercando, noté que arriba del árbol habían muchas señoras con vestidos negros y blancos sentadas en las ramas, mirando hacia la carretera. Cuando las vi me dio un terrible escalofrío. Lo bueno es que solo las pasé y no me hicieron nada. Quiero pensar que solo eran amigas divirtiéndose, pero la lógica no cabe en esa teoría. Mi padre trabajó y se jubiló en la fábrica de Bimbo. Tuvo la oportunidad de trabajar en varias sedes, especialmente la del Pacífico, la cual tuve oportunidad de visitar algunas veces. Y tengo que confesarles que no todos los recuerdos que tengo sobre la fábrica son buenos. Cada vez que tenía la oportunidad de ir, me emocionaba porque la verdad es muy sorprendente ver su elaboración. En una ocasión, estaba jugando en aquella fábrica. Ese día habían ido otras familias y habían más niños jugando. Yo vi a una niña de mi edad en el rincón de la fábrica y pensé en jugar con ella, pues sentía feo verla sola mientras los demás niños jugaban. A simple vista sí la noté algo extraña, pues su ropa era algo sucia, igual su cara. Cuando me acerqué a preguntarle sobre si quería jugar, ella de inmediato me sugirió un juego: las escondidas. Yo comencé a contar y cuando fui a buscarla fue fácil, pues solo seguí sus risas hasta el baño de mujeres. Entré y aún más fácil pude ver sus zapatos debajo de la puerta. A pesar de ello, cuando abrí la puerta, ella no estaba. Sin en cambio sentí como alguien me tocó el hombro. Era la niña. 1, 2, 3 por todos mis amigos. Ahora es tu turno, gritó la niña mientras se iba corriendo. Yo, en vez de asustarme, salí corriendo, pues pensé que había sido una broma muy elaborada. Después sería mi turno de esconderme, y mientras ella contaba, yo solo corrí porque ya estaba a punto de dejar de contar. Yo tenía que encontrar un escondite, y lo primero que vi fue una oficina del gerente. Sin pensarlo me metí ahí. Dentro de la oficina estaba el subgerente y mi padre, el cual me dijo que ya nos iríamos. Yo le dije que solo me iba a despedir de mi nueva mejor amiga, pues estábamos jugando. Salí a buscarla, pero no la encontré por ningún lado. Así que le dije a mi papá que me ayudara. Él me acompañó a buscarla, pero no la encontramos. Mi padre procedió a ir a buscarla a la guardería, pero tampoco estaba. Le preguntamos a uno de los guardias sobre si había visto a una niña, y él nos dijo que ya todas las familias se habían ido 30 minutos antes. Yo le dije que apenas habíamos terminado de jugar, que no tenía tantos minutos. El guardia me dijo que cómo era la niña. Yo comencé a describirla, pero el guardia me interrumpió describiendo a la niña a detalle. Le dije que sí, que efectivamente yo estaba jugando con ella. El guardia nos dijo que claro que la había visto, pero solo por las noches. A ella la pueden ver por algunas zonas de la fábrica corriendo de madrugada. Eso fue lo que nos dijo.
Ese día regresé a mi casa muy asustada, pues había estado jugando con un fantasma todo ese tiempo. Desde ese día los compañeros de trabajo de mi papá me preguntaban sobre ese suceso, pues al parecer no había sido la única que la había visto o hablado. Incluso algunos trabajadores les pidieron a los jefes mandar a hacer una misa a la niña, pero ellos, como jamás la han visto, piensan que es pura mentira. La verdad no sé si hoy en día se siga viendo la niña, puesto que mi padre ya no trabaja ahí, pero esta historia que les conté fue una experiencia que me marcó. Al escuchar que muchas personas que trabajaron en Coca-Cola se animaron a contar sus experiencias paranormales, yo también quiero participar. Solo que no trabajaba para Coca-Cola, trabajo en la empresa de Bimbo, específicamente en el CEDIS de Chalco. Yo me dediqué a salvaguardar la seguridad de todo el personal durante un año entero. Al principio no me sucedía ningún tipo de cosas, sin embargo un mes después de que entré, comenzaron a suceder. Mi reloj marcaba la medianoche cuando comencé a recorrer las diferentes zonas que me tocaban. La zona en donde estaba no estaba oscura y nada solitaria, pues hay mucha gente trabajando. Es por esto que al pasar por un almacén, pude ver que estaba caminando un hombre con el uniforme repleto de sangre, y él estaba muy mal herido. Parecía golpeado y era como si se hubiera cortado con algo los brazos, pues tenía pedacitos de carne colgada. Yo me alerté y por la radio le dije a mis compañeros que había sucedido un accidente. Vi cómo esta persona caminaba por un pasillo largo. Yo lo seguí gritándole que sí estaba bien, pero él no se detuvo y dobló hacia la derecha por otro pasillo. Yo corrí pensando que estaba muy mal y ni siquiera me escuchaba. Al doblar a la derecha como él lo hizo, me encontré a un muchacho acomodando productos en racks, pero el señor ya no se veía. Oye, güey, ¿para dónde se fue el señor? ¿Cuál señor?, me respondió. Yo le expliqué lo que había visto y a quién estaba siguiendo. Sin embargo, él me juró que no vio a nadie pasar por ahí. Mis compañeros me estaban buscando por el radio y le dije que había reportado a un hombre malherido, pero ellos no escucharon que yo dijera algo. Yo me quedé impactado todo el turno. Ya no quise decir nada más para no parecer loco. Cuando terminó mi turno pedí ver las cámaras y reproduje el momento en donde estaba siguiendo al señor. Pero lo único que vi fue a mí, corriendo. Jamás volví a tocar el tema hasta hoy. Quiero mantenerme en total anonimato, pues aunque ya no trabajo en esta empresa, algunos de mis familiares aún lo hacen. Trabajé durante 14 años en Grupo Bimbo, en diferentes áreas, y aunque no siempre fui un buen trabajador, admito que es uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Ganaba muy bien y siempre pagaban a tiempo. Durante 14 años sucedieron actos paranormales, los cuales me han llevado a hacer algunas especulaciones. Cuando yo entré a trabajar en esta fábrica, lo primero que hice fue reparar las máquinas. En una ocasión tenía que reparar las máquinas de pan de molde, o más bien la cortadora, pues aunque acababan de cambiar las cuchillas, los panes se habían atorado. Cuando entré al área de cortado, noté una energía algo fría y sombría mientras trabajaba. Por suerte, la señora de intendencia entró y comenzó a hacerme la plática. Ya saben, lo normal. Hablar del trabajo, un poco de la familia, de los niños, pero no tardé mucho platicando con ella, puesto que de inmediato encontré el problema. Encontré un plastinudo en medio. Es esa pequeña cosa con la que sellan el pan, solo que esta no tenía ese plastiquito que lo recubría, solo era el pedazo de metal. Era muy extraño que llegara hasta ahí, pues para empezar todavía no llegaba a ese proceso, y aún más raro, nadie pudo ponerlo ahí.
pues el proceso de preparación es muy limpio y con un mínimo de manos humanas. La señora de intendencia me preguntó que cuál era el problema. Yo le dije que solo era un pedazo de alambre, y ella me confesó que lo había metido ahí. Hasta este momento yo no había visto a la señora. Yo estuve en todo momento de rodillas y solo podía ver sus zapatos negros y de los pies solo hasta la rodilla. Cuando dijo eso yo levanté la mirada y la vi ahí. Estaba muy despeinada con su uniforme y una sonrisa gigante en la cara. En realidad su boca era grande, pero ella no se veía amigable, se veía terrorífica, pues le faltaban dientes y los pocos que tenía eran filosos. También noté que tenía algunas gotas rojas que salían de sus ojos. Pero solo la vi por unos nanosegundos, pues mi jefe entró. ¿Con quién hablas?, me preguntó. Esto me hizo voltear a verlo y perder de vista a la señora. Jefe, contesté mientras volteaba hacia atrás. Cuando le dije que una señora estaba ahí parada, él me dijo que ya no había nadie en la planta, que ya todos se habían ido. Yo comencé a reír, pues pensé que solo me estaba haciendo una broma, pero no. El mismo guardia de seguridad me confesó que él mismo vio cómo salió todo el personal y no quedó nadie en la planta. Yo le conté lo que había visto y él no se vio sorprendido. Lo vi muy serio con mi historia, por lo que cuando regresé lo busqué para preguntarle si le había tocado presenciar algún evento paranormal, no de la fábrica, solo en general, pues es un tema que me llama la atención. Recuerdo que me contó cuando trabajaba en un rastro y en una funeraria, pero recalcó que nada parecido a lo que se vivía en esa fábrica, sobre cómo en las noches la figura de Bimbo que estaba fuera de la planta se movía. Ese famoso osito que antes salía en todas las envolturas y en comerciales, me juraba haber visto cómo caminaba de un lado a otro. Al principio no le creí, pues me parecía algo tonto, como algo de película, ya saben, como en esa película de Una noche en el museo. La verdad me imaginé que sería algo muy adorable ver a ese osito, pero también imposible. De tantas historias que me contó, jamás me dijo nada sobre la señora que vi. Unos meses después me quedé muy noche en la fábrica, pues había llegado una nueva máquina que había que instalar. Yo estaba esperando a que llegara mi otro compañero para poder instalarla bien. Me encontraba en el comedor junto con ese guardia, cuando de pronto escuchamos cómo arrastraban algo. El guardia, asustado y muy seguro de sí mismo, me dijo: «Es el oso de afuera. ¿Quieres verlo?». La respuesta era obvia, así que nos dirigimos a ver la figura que estaba afuera. En cuanto nos acercamos a verla, sentí algo raro. Tenía mucha ansiedad y el guardia comenzó a decirle que se moviera con groserías y con gritos, pero no logró nada. Sin embargo, se sentía una energía muy pesada dentro del oso. Yo estaba risa y risa viendo al guardia cómo le gritaba a esta figura. Pero en un instante que se volteó el guardia, vi cómo el oso parpadeó. Yo me asusté, pues era imposible que estuviera pasando este suceso, así que comencé a correr hacia la caseta del guardia. Cuando el guardia me alcanzó, preguntó lo que había pasado. Yo le conté. El guardia me miró con una cara de satisfacción, pues ahora yo sabía que decía la verdad. Aunque yo no lo vi caminar por la fábrica como muchos afirman, sé que tiene algo adentro y que cosas paranormales habitan en ese oso. Por último, quiero contar una historia sin ofender a nadie, pues a la fecha que escribo esto, es muy popular la noticia en donde dicen hallar un cuerpo de un hombre muerto en los contenedores de harina. Yo no lo conocí, ni siquiera trabajé en esa planta, pero me es sospechoso porque no es la primera vez que pasa en esta empresa. Sé que los accidentes en el trabajo son normales. Puede pasar, lo sé, pero ¿qué probabilidad hay de que se repitan? Ese día recuerdo que el viento soplaba fuertemente, al mismo tiempo que los perros aullaban. Era extraño, era como si supieran lo que estaba por pasar. Era alrededor de las 2 de la mañana cuando la luz se fue y la producción paró. Así que la mayoría salimos a comer. Un guardia entró para asegurarse que nadie se había quedado adentro.
De un momento a otro la luz regresó y la máquina de galletas empezó a funcionar. Solo que no había harina en la máquina amasadora. En vez de eso, estaba el guardia de seguridad. Aunque nunca se supo oficialmente la causa de su muerte, hubo muchos rumores. Tal vez le dio un paro cardíaco y cayó dentro de la máquina o resbaló y se dio un golpe muy fuerte. Pero yo me quiero quedar con la historia que me contó su compañero, quien vio por las cámaras de vigilancia lo que pasó. Él había entrado para ver si alguien se quedó. Él iba reportando área por área, hasta que la fábrica se había quedado totalmente sola. Sin embargo, antes de retirarse, el guardia comenzó a reportar a un hombre de blanco, así con el uniforme de empleado, que no se quería salir. Su compañero, el de las cámaras, le reportó por la radio una y otra vez que a quién estaba siguiendo, pues en las cámaras no se veía a alguien más. El guardia que estaba revisando entró a un punto ciego y ahí su compañero no pudo ver nada más, hasta que nuevamente lo vio. El guardia corría agitadamente como si alguien lo persiguiera. Lo vio como nunca, se veía muy asustado. Se quitaba su chamarra como si alguien la tomara de ella. El de las cámaras, al ver así a su compañero, fue a buscarlo para ver lo que ocurría. Pero mientras le llamaba por el teléfono, cuando le contestó solo escuchó gritos. Él supuso que fue ahí cuando él falleció, justo cuando regresó la luz y la máquina amasadora se encendió. Para ver la razón de la muerte tuvieron que revisar las cámaras, las cuales vieron que el guardia se metió solo, como que se escondía de algo. Se dice que tal vez sufrió un episodio de esquizofrenia, o tal vez un suceso paranormal fue lo que le causó su muerte. Tal vez nunca se sabrá. Lo que sí sé es que sin duda algo pasa en ese lugar.